Los mundos más solitarios, planetas errantes de masa terrestre a la deriva por el vacío cósmico. Imagina la Tierra arrancada del abrazo del Sol, arrojada a la noche eterna, atravesando el espacio interestelar a miles de kilómetros por segundo. No hay amanecer. Sin estaciones. Solo el tenue resplandor de estrellas lejanas que se vuelven imperceptiblemente más brillantes durante millones de años mientras este mundo huérfano corre a través de los brazos espirales de la galaxia. Esto ya no es ciencia ficción. En septiembre de 2020, astrónomos detectaron algo extraordinario mediante microlente gravitatorio. Oglet 2016, BLG 1928. Un planeta errante de aproximadamente la misma masa que la de la Tierra, que vagaba solo por la oscuridad entre las estrellas. El descubrimiento cambió todo lo que creíamos saber sobre los sistemas planetarios. Durante décadas, asumimos que los planetas necesitaban estrellas. Se formaron en discos protoplanetarios, acretidos por polvo y gas que giraban alrededor de soles jóvenes, unidos para siempre por la gravedad a sus estrellas madre. Pero Oglet 2016, BLG 1928 reveló una historia diferente. Una en la que mundos enteros flotan por el espacio como nómadas cósmicos, sin ningún ancla estelar. Y aquí es donde se vuelve realmente inquietante. Esta única detección sugiere que nuestra galaxia podría contener miles de millones de estos mundos errantes, posiblemente superando en número a las propias estrellas. El método que encontró este planeta es casi poético en su elegancia. La microlente gravitacional aprovecha la predicción de Einstein de que los objetos masivos doblan el espacio-tiempo, creando lentes gravitacionales que magnifican la luz de estrellas distantes. Cuando un planeta errante pasa entre nosotros y una estrella de fondo, su gravedad enfoca brevemente esa luz estelar, creando un brillo característico que dura de horas a días dependiendo de la masa y velocidad del planeta. La detección de 2020 reveló un evento de lente que duró solo 41 minutos, el más corto registrado para un objeto de masa planetaria. Esta brevedad dijo algo profundo a los astrónomos: habían atrapado un mundo con masa terrestre, posiblemente más pequeño que cualquier planeta errante confirmado hasta ahora, que avanzaba completamente solo por el espacio. Piensa en lo que esto significa para la formación planetaria. La teoría principal sugiere que estos rebeldes se formaron en sistemas solares convencionales pero fueron expulsados por interacciones gravitatorias, como bolas cósmicas de billar derribadas de la mesa durante una caótica migración planetaria temprana. Las simulaciones por ordenador de sistemas planetarios jóvenes muestran que esto ocurre con más frecuencia de la que nadie esperaba. Cuando se forman gigantes gaseosos y comienzan a migrar hacia sus estrellas, dispersan gravitatoriamente mundos más pequeños. Algunos se estrellan contra su Sol. Otros son lanzados hacia afuera en órbitas excéntricas. Pero algunos alcanzan la velocidad de escape, liberándose por completo para vagar por la galaxia para siempre. Las cifras son asombrosas. El análisis estadístico de las encuestas de microlentes sugiere que podría haber un planeta errante de masa terrestre por cada 4 o 5 estrellas en nuestra galaxia. La Vía Láctea contiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas, lo que significa potencialmente entre 40 y 50.000 millones de huérfanos del tamaño de la Tierra a la deriva por el espacio interestelar en este momento. Algunos podrían pasar a menos de un año luz de nuestro sistema solar cada pocos millones de años. Fantasmas invisibles en la noche cósmica. Uno podría estar más cerca de nosotros que Próxima Centauri en este preciso momento, y no tendríamos forma de saberlo a menos que cruzara nuestra línea de visión hacia una estrella lejana. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado hacia la esperanza en lugar del horror cósmico. Algunos de estos mundos podrían no ser los icebergs congelados y sin vida que uno imaginaría. Investigaciones recientes sugieren que planetas errantes con suficiente masa podrían retener suficiente calor,
interno por la desintegración radiactiva y la energía residual de formación para mantener agua líquida bajo gruesas capas de hielo durante miles de millones de años. Piensa en Europa o Encélado, lunas en nuestro propio sistema solar con océanos subterráneos mantenidos líquidos por el calentamiento de las mareas y procesos internos a pesar de estar lejos del calor del Sol. Un planeta errante de masa terrestre expulsado de su sistema estelar hace miles de millones de años podría aún tener tectónica activa, un núcleo fundido que genera un campo magnético e incluso vida prosperando en océanos oscuros sellados bajo kilómetros de hielo. La física hace que este escenario sea sorprendentemente plausible. La temperatura del núcleo terrestre supera los 5000 grados Celsius, mantenida principalmente por la desintegración de isótopos radiactivos como el uranio 238, torio 232 y potasio 40. Este flujo de calor mantiene nuestro planeta geológicamente activo. Una Tierra errante no tendría luz solar, pero conservaría este horno interno durante miles de millones de años. Si añades una atmósfera de hidrógeno densa, que muchos planetas expulsados podrían acumular durante la formación o capturar al partir, y tendrás una manta de invernadero que podría atrapar suficiente calor para evitar que el planeta se convierta en una esfera sólida y congelada. Los modelos sugieren que tales mundos podrían mantener océanos subterráneos durante toda la era del universo. Ahora consideremos las implicaciones para la astrobiología. La vida en la Tierra surgió relativamente rápido después de que el planeta se enfriara lo suficiente como para tener agua líquida, lo que sugiere que, dadas las condiciones adecuadas, la biología podría ser casi inevitable. Si los planetas errantes pueden mantener entornos subterráneos habitables, entonces la biosfera de la galaxia podría extenderse mucho más allá de las estrechas zonas habitables alrededor de las estrellas. La vida podría florecer en miles de oasis aislados dispersos por el espacio interestelar, cada uno un experimento evolutivo completamente independiente que se desarrolla durante miles de millones de años sin interferencia de estrellas, sin ciclos día-noche, sin estaciones, solo la constancia infinita de la energía geotérmica y la química de los océanos oscuros. ¿Cómo sería esa vida? En la Tierra, las fuentes hidrotermales en los océanos más profundos sostienen ecosistemas enteros que nunca ven la luz solar, alimentados en cambio por energía química de la actividad volcánica. Las bacterias oxidan sulfuro de hidrógeno y metano, formando la base de las cadenas alimentarias que incluyen criaturas extrañas como gusanos tubulares gigantes, camarones ciegos y cangrejos pálidos. Estas comunidades demuestran que la fotosíntesis no es necesaria para ecosistemas complejos. Los océanos de planetas errantes podrían albergar biosferas quimiosintéticas similares, quizás incluso más diversas dadas miles de millones de años de evolución ininterrumpida. Algunos científicos especulan que tales mundos podrían ser en realidad mejores para desarrollar vida compleja que los planetas similares a la Tierra, porque carecerían de los eventos catastróficos de extinción causados por impactos de asteroides, supernovas cercanas o llamaradas estelares que esterilizan periódicamente superficies expuestas al espacio. La tecnología para encontrar estos mundos en gran número está casi aquí. El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, realizará la encuesta de microlentes más sensible jamás intentada. Su espejo de 2,4 metros, del mismo tamaño que el del Hubble, monitorizará continuamente millones de estrellas en el abultamiento galáctico, detectando las curvas de luz características que se crean cuando planetas errantes pasan frente a ellos. Los planificadores de misiones estiman que Roman podría descubrir cientos de planetas flotantes, incluidos muchos de masa terrestre o menores, construyendo un censo estadístico de estos mundos errantes que revolucionará nuestra comprensión de la demografía planetaria. La encuesta de Roman responderá a preguntas cruciales. ¿Qué tan comunes son los ROUs de masa terrestre en comparación con los de masa de Júpiter?
Sugiere su frecuencia que la mayoría de los sistemas planetarios atraviesan fases tempranas violentas que expulsan mundos terrestres. ¿Existen distribuciones de masa que insinúen mecanismos específicos de formación? Las capacidades infrarrojas del telescopio podrían incluso detectar las leves firmas térmicas de planetas jóvenes y recién expulsados que aún brillan por su energía de formación, permitiendo imágenes directas además de detecciones por microlente. Pero encontrarlos es una cosa. Visitar realmente un planeta errante presenta desafíos que hacen que el viaje interestelar a Próxima Centauri parezca sencillo. Estos mundos se mueven a velocidades orbitales típicas de la galaxia, alrededor de 200 km por segundo respecto al Sol. Incluso si uno pasara a menos de un año luz de la Tierra, igualar su velocidad requeriría más energía de la que podemos generar actualmente. Los cohetes químicos son irremediablemente insuficientes. Incluso los motores de fusión propuestos tendrían dificultades. Necesitarías algo exótico, quizá un motor de fusión compacto, una vela de luz impulsada por láser o un motor de antimateria. Tecnologías que sigan siendo puramente teóricas. Sin embargo, el resultado científico sería transformador. Un encuentro cercano con un planeta errante ofrecería la primera oportunidad de estudiar un mundo que se formó alrededor de otra estrella, potencialmente en un entorno químico completamente diferente. Su composición codificaría información sobre su sistema de nacimiento, la metalicidad de su estrella progenitora, la química de su disco protoplanetario. Las proporciones isotópicas en sus rocas y atmósfera revelarían su distancia de formación respecto a su Sol original antes de su eyección. Si poseyera un océano subterráneo, la química de esa agua nos diría si la vida surgió de forma independiente o si la biología requiere las condiciones específicas que proporciona la Tierra. También hay una posibilidad más oscura que merece la pena considerar. Algunos planetas rebeldes pueden no ser naturales en absoluto. Una civilización suficientemente avanzada que enfrenta la muerte de su estrella podría elegir diseñar su mundo para sobrevivir en el espacio interestelar. Podrían construir reactores de fusión para reemplazar la luz solar, modificar genéticamente su biosfera para una existencia sin estrellas y poner su planeta en rumbo hacia una estrella más joven que hayan identificado como un nuevo hogar adecuado. El viaje puede durar millones de años, pero para una especie sin otras opciones, es mejor que la extinción. Desde nuestra perspectiva, un mundo diseñado así parecería un planeta errante natural, al menos hasta que nos acercáramos lo suficiente para detectar estructuras artificiales o emisiones anómalas de calor. Roman podría descubrir inadvertidamente evidencias de mundos arca interestelares atravesando la galaxia, aunque distinguirlos de los rebeldes naturales requeriría observaciones posteriores más allá de las capacidades del telescopio. El entorno galáctico que atraviesan estos planetas está lejos de estar vacío. El espacio interestelar contiene aproximadamente un átomo por centímetro cúbico de media, mayormente hidrógeno y helio, con trazas de elementos más pesados. A las velocidades a las que viajan los planetas errantes, esto crea un bombardeo constante de partículas que erosiona lentamente las características superficiales y genera un leve arrastre atmosférico. A lo largo de miles de millones de años, esto podría eliminar volátiles ligeros, dejando solo los componentes atmosféricos más fuertemente unidos. Pero también significa que planetas errantes arrastran continuamente material interestelar, acumulando gradualmente nueva masa, quizás incluso capturando suficiente hidrógeno para construir atmósferas sustanciales si empezaran con gravedad insuficiente para retenerla inicialmente. La radiación presenta otro desafío para la habitabilidad superficial. Sin la heliosfera protectora de una estrella ni la estrella madre de un planeta que la proteja de los rayos cósmicos, un mundo errante se enfrenta a toda la intensidad de partículas de alta energía que permean la galaxia. Incluso un campo magnético fuerte, que un planeta de masa terrestre con núcleo activo podría mantener,
ofrece una protección limitada. Los niveles de radiación superficial harían imposible la vida de cualquier organismo adaptado a condiciones similares a las de la Tierra. Esto refuerza la conclusión de que, si existe vida en planetas errantes, debe esconderse bajo la superficie, protegida por kilómetros de hielo y roca que absorben y dispersan los rayos cósmicos entrantes antes de alcanzar zonas de agua líquida. La frecuencia de encuentros cercanos entre planetas y sistemas estelares errantes es sorprendentemente alta en escalas de tiempo galácticas. Los modelos estadísticos sugieren que todos los sistemas estelares, incluido el nuestro, experimentan varios acercamientos cercanos por parte de planetas flotantes a lo largo de su vida. Cerca, aquí significa unos pocos años luz, suficiente para interacciones gravitatorias pero no colisiones catastróficas. La mayoría pasan de largo sin hacer daño. Su influencia gravitatoria es demasiado débil y transitoria como para perturbar significativamente los límites exteriores de sistemas planetarios como la nube de Oort. Pero ocasionalmente, la pura casualidad podría llevar a un planeta errante al sistema interior, donde su gravedad podría dispersar asteroides, perturbar nubes de cometas o incluso interactuar con planetas existentes. ¿Podría la propia Tierra ser capturada de esta manera? La física dice que no con la tecnología actual para detectar tal enfoque, pero teóricamente, un planeta errante que atraviesa el sistema solar interior podría ser capturado gravitacionalmente por el Sol si su velocidad y trayectoria se alinearan perfectamente. Necesitaría perder energía de alguna manera, quizás a través de encuentros cercanos con Júpiter o rozando la atmósfera de Saturno, ralentizándose lo suficiente para caer a una órbita estable. Las probabilidades son astronómicamente bajas, pero a lo largo de miles de millones de años y en miles de millones de sistemas estelares, los eventos de baja probabilidad se convierten en certezas estadísticas en algún lugar. Algunos sistemas planetarios probablemente capturan mundos rebeldes, añadiéndolos a sus familias planetarias existentes. De hecho, algunas de las órbitas extrañamente inclinadas o retrógradas que observamos en sistemas exoplanetarios podrían deberse a la captura de aviones errantes más que a la formación in situ. La detección Ogle 2016 BLG 1928 utilizó datos del experimento de lente gravitacional óptica, un proyecto astronómico polaco que ha estado monitorizando millones de estrellas desde 1992 específicamente para detectar eventos de microlente. El descubrimiento casi no ocurrió. El microobjetivo requiere un tiempo preciso, captando el breve momento en que un objeto en primer plano se alinea perfectamente con una estrella de fondo. Si fallas la alineación por días o incluso horas, no detectas nada. Los telescopios robóticos de Ogle fotografiaron el parche correcto del cielo en el momento exacto. Capturaron el aclaramiento de 41 minutos y algoritmos sofisticados lo señalaron como potencialmente significativo entre miles de otras observaciones de estrellas variables. Confirmar la detección como un objeto de masa planetaria en lugar de una enana marrón o una estrella de baja masa requirió un análisis cuidadoso de la forma de la curva de luz. La duración depende de la masa, distancia y velocidad del objeto que realiza la lente en relación con la estrella de fondo. Los eventos más cortos generalmente indican masas menores, pero la velocidad y la distancia generan degeneraciones que complican la interpretación. Al ajustar los modelos al patrón de brillo observado, los astrónomos limitaron la masa del objeto a entre 0,5 y 3 masas terrestres, siendo un masa terrestre el valor más probable. La ausencia de cualquier señal de lente de mayor duración confirmó que este mundo viaja solo, sin una estrella cercana cuya gravedad creara un componente adicional de brillo. El desafío estadístico en las encuestas de microlente es enorme. Ogle monitoriza cientos de millones de estrellas cada noche, generando petabytes de datos cada año. El brillo de cada estrella varía por decenas de razones mundanas: pulsaciones estelares, manchas estelares, compañeros binarios eclipsantes, ruido instrumental.
Identificar los raros eventos genuinos de microlente requiere algoritmos de aprendizaje automático entrenados para reconocer formas específicas de curvas de luz. Los falsos positivos son comunes. Cada posible detección necesita observaciones de seguimiento de varios telescopios para confirmar la realidad de la señal y descartar artefactos. El hecho de que hayamos encontrado incluso un puñado de planetas errantes de masa terrestre sugiere que deben ser increíblemente abundantes, porque detectarlos es tan difícil que solo estamos rascando la superficie de la población real. La ventaja de Roman proviene de las observaciones espaciales y la tecnología moderna de detectores. Los telescopios terrestres como el Hubble enfrentan turbulencias atmosféricas que limitan la precisión fotométrica, las interrupciones meteorológicas y la imposibilidad de observar durante el día. Roman observará continuamente el abultamiento galáctico desde más allá de la atmósfera terrestre, logrando una sensibilidad sin precedentes ante eventos de microlente de corta duración. Su diseño de exploración se dirige específicamente a la detección de planetas errantes, monitorizando suficientes estrellas con suficiente cadencia para captar las breves alineaciones que revelan estos mundos. Comparando los resultados de Roman con Hubble y otras encuestas terrestres, los astrónomos obtendrán estadísticas precisas sobre poblaciones de planetas errantes en diferentes rangos de masa. Más allá de la simple detección, los romanos podrían caracterizar algunos de estos mundos. Unos pocos eventos de microlente podrían ocurrir lo suficientemente cerca como para que las mediciones de paralaje desde la Tierra y la órbita L2 de la nave observen simultáneamente el mismo evento desde ángulos ligeramente diferentes. Esta paralaje rompe la degeneración masa-distancia-velocidad, permitiendo determinar con precisión las propiedades del objeto que es el lente. Podríamos aprender no solo que existe un planeta errante, sino exactamente dónde está, a qué velocidad se mueve y su masa precisa. Caracterizaciones tan detalladas serían invaluables para planificar posibles misiones futuras, identificar los objetivos más accesibles para la observación directa con telescopios de próxima generación. Los escenarios de formación para planetas errantes se dividen en dos categorías principales: eyección de sistemas planetarios y formación in situ como objetos aislados. La eyección parece explicar la mayoría de los rebeldes masivos, especialmente los del tamaño de Júpiter, porque construir planetas tan grandes requiere el entorno rico en gas de un disco protoplanetario alrededor de una estrella en formación. Pero los rows de masa terrestre podrían formarse directamente en nubes moleculares, al igual que las estrellas, pero sin acumular suficiente masa para encender la fusión. Estas enanas submarrones, a veces llamadas planamos, técnicamente nunca orbitarían una estrella, no porque fueran expulsadas, sino porque se formaron de forma independiente. Distinguir entre estas poblaciones requiere un análisis estadístico de las distribuciones de masa y las distribuciones espaciales a lo largo de la galaxia. Si la mayoría de los rows de masa terrestre resultan de la eyección, deberían ser químicamente similares a los planetas terrestres en sistemas solares normales, compuestos principalmente de hierro, roca y volátiles congelados. Pero si se forman cantidades significativas de forma independiente, podrían tener composiciones exóticas que reflejen sus orígenes moleculares en nubes, quizás más parecidas a cometas que a planetas, con grandes fracciones de hielo y moléculas orgánicas. Futuras observaciones espectroscópicas, si podemos obtenerlas, podrían distinguir estas poblaciones analizando las composiciones atmosféricas o las propiedades superficiales, durante encuentros estelares cercanos que iluminen brevemente estos mundos oscuros. La posibilidad de que planetas errantes alberguen vida plantea profundas preguntas sobre la panspermia. Si la biología puede sobrevivir en océanos subterráneos en mundos errantes, entonces la vida podría propagarse entre sistemas estelares no sobre meteoritos lanzados desde superficies planetarias, sino en planetas enteros. Un mundo rebelde expulsado de un sistema con biosferas establecidas podría transportar esa vida a través de la galaxia. Si finalmente es capturado por otra estrella,
o si los organismos de alguna manera sobreviven en su superficie congelada. Podría sembrar biología en sistemas previamente estériles. Esta forma de panspermia sería mucho más eficaz que la transferencia de meteoritos, porque preserva ecosistemas enteros y no solo microbios resistentes. La biosfera de la galaxia podría estar más interconectada de lo que imaginamos, con planetas errantes sirviendo como transbordadores que transportan vida entre sistemas estelares distantes, durante miles de millones de años. Detectar biofirmas en planetas errantes presenta un desafío aparentemente imposible con la tecnología actual, pero las futuras misiones podrían intentarlo. Si un vagabundo pasa extremadamente cerca de nuestro sistema solar, en pocos meses luz, potentes telescopios podrían detectar emisiones térmicas de su superficie o atmósfera. El análisis espectroscópico podría revelar oxígeno molecular, metano u otros compuestos que podrían indicar procesos biológicos. De forma más especulativa, se podría enviar una sonda suficientemente avanzada para interceptar a un rebelde durante una aproximación cercana, utilizando una asistencia gravitatoria de Júpiter para igualar las velocidades y realizar un estudio de sobrevuelo. La ingeniería sería extraordinariamente compleja, pero no físicamente imposible. El impacto cultural de descubrir que miles de millones de tierras huérfanas flotan por nuestra galaxia sería inmenso. Alteraría fundamentalmente nuestra percepción de los sistemas planetarios como disposiciones estables y ordenadas de mundos que orbitan estrellas. En cambio, los reconoceríamos como entornos dinámicamente caóticos donde los planetas son expulsados, capturados y dispersados regularmente. La aparente estabilidad de nuestro sistema solar durante 4.000 millones de años se revelaría como algo inusual. Un arreglo afortunado que evitó las violentas interacciones gravitatorias que arrojaron a innumerables otros mundos a la oscuridad cósmica. Esto haría que la Tierra pareciera a la vez más valiosa, como superviviente en un cosmos violento, y menos única, solo uno entre incontables mundos terrestres, muchos vagando solos y sin ser vistos. Las implicaciones filosóficas son más profundas. La humanidad siempre se ha definido en relación con nuestro Sol, nuestras estaciones, nuestro ciclo día-noche. La agricultura, la religión, la navegación, la medición del tiempo, todas nuestras bases culturales asumen un mundo ligado a una estrella. Pero la vida en un planeta errante no sabría nada de esto. Si los seres inteligentes evolucionaran allí, su comprensión del universo sería profundamente diferente a la nuestra. Verían las estrellas no como soles lejanos, sino como las únicas fuentes de luz existentes, sin sospechar que la mayoría de las estrellas tienen sus propios mundos vinculados porque no tendrían referencia para la mecánica orbital. Su cosmología se basaría en observaciones y suposiciones fundamentalmente diferentes. El contacto con tal civilización, por improbable que fuera, sería el intercambio más significativo imaginable. Dos especies de contextos cósmicos completamente diferentes compartiendo su comprensión de la realidad. El estudio de microlentes de Roman también proporcionará datos cruciales sobre la distribución galáctica de planetas errantes. ¿Están concentrados en el plano galáctico o dispersos por todo el halo? Las poblaciones estelares más antiguas tienen más rebeldes, lo que sugiere acumulación con el tiempo. ¿O las regiones más jóvenes muestran frecuencias más altas debido a eventos recientes de formación y eyección? Estos patrones limitarán las teorías sobre la evolución del sistema planetario y la dinámica galáctica. Podríamos descubrir que planetas errantes se agrupan cerca de brazos espirales donde la formación estelar está activa, o que evitan el intenso entorno de radiación del centro galáctico. Cada dato estadístico añade otra limitación a nuestra comprensión de cómo se forman, migran y, ocasionalmente, escapan de sus sistemas de origen. La detección de Ogle 2016, BLG, 1928 también validó y perfeccionó técnicas de microlente para encontrar objetos de baja masa. Estudios previos detectaron con éxito planetas rebeldes de masa de Júpiter,
pero las detecciones de masa terrestre seguían al límite de las capacidades terrestres. Demostrar que los eventos de 41 minutos corresponden a vagabundos de masa terrestre y no a algún otro fenómeno requirió un análisis cuidadoso de todas las posibles explicaciones alternativas. ¿Podría ser un sistema estelar binario en una orientación específica? ¿Una enana marrón con propiedades inusuales? ¿Efectos instrumentales sistemáticos? Solo eliminando estas alternativas los astrónomos pudieron reclamar con confianza la primera detección errónea de masa terrestre, estableciendo un modelo para identificar eventos similares en las futuras observaciones de Roman. El misterio de la materia oscura galáctica podría incluso cruzarse con poblaciones de planetas errantes, aunque probablemente no de la manera en que algunas teorías especulativas propusieron en su momento. Las primeras hipótesis sugerían que la materia oscura podría consistir en objetos halo compactos y masivos, incluyendo planetas errantes, enanas marrones y agujeros negros. Observaciones posteriores descartaron efectivamente esta posibilidad, simplemente no hay suficientes machos para explicar la materia oscura. Pero los planetas errantes sí contribuyen a la materia oscura bariónica, la materia ordinaria difícil de detectar porque no emite luz. Una galaxia llena de mundos errantes representa un componente significativo de masa invisible, no suficiente para explicar la materia oscura pero sí para afectar la dinámica galáctica y los cálculos de masa derivados de observaciones gravitatorias. Las tecnologías de detección futuras podrían permitir la imagen directa de los rebeldes cercanos. Telescopios extremadamente grandes con sistemas ópticos adaptativos podrían detectar potencialmente el tenue resplandor térmico de los jóvenes y cálidos ROUs expulsados lo suficientemente recientemente como para seguir brillando en longitudes de onda infrarrojas. La sensibilidad infrarroja del telescopio espacial James Webb le permite obtener imágenes de aviones errantes de masa de Júpiter en unas pocas decenas de años luz si son lo suficientemente jóvenes y calientes. Los ROUs de masa terrestre serían mucho más desafiantes, sus firmas térmicas más débiles y rangos de detección más cortos, pero los telescopios espaciales de próxima generación con aperturas mayores y mejores detectores podrían alcanzar la sensibilidad necesaria para captar directamente a los ROUs de masa terrestre fría en nuestro vecindario cósmico. La posibilidad de que planetas errantes puedan colisionar con la Tierra u otros cuerpos del sistema solar surge ocasionalmente en la especulación popular, generalmente en escenarios catastróficos. La probabilidad real es nula. El espacio es incomprensiblemente vasto, y aunque miles de millones de rebeldes puedan habitar nuestra galaxia, la distancia media entre ellos y sus trayectorias hace que las colisiones con sistemas planetarios establecidos sean extraordinariamente raras. Cuando los astrónomos calculan estas probabilidades, las expresan en eventos por billones de años o a través de millones de galaxias. Nuestro sistema solar es mucho más propenso a verse alterado por una estrella que pasa, un evento extremadamente raro, que por una colisión de planetas errantes. Aún así, a lo largo de toda la historia de la galaxia, tales colisiones ciertamente han ocurrido, y sus efectos en los sistemas impactados serían catastróficos y fascinantes. Si un planeta errante entraba en el sistema solar interior, los astrónomos lo detectarían con años o décadas de antelación, dependiendo de su trayectoria y brillo. Monitorizamos continuamente objetos cercanos a la Tierra, y un cuerpo de masa planetaria que se acerca desde el espacio interestelar sería detectado por múltiples estudios una vez que se acercara lo suficiente. Esto proporcionaría tiempo suficiente para la observación científica y teóricamente, para la planificación de contingencias, aunque desviar un objeto de masa planetaria está obviamente más allá de cualquier tecnología concebible. De forma más realista, simplemente documentaríamos su paso, usando todos los telescopios y detectores disponibles para estudiar a este visitante desde otro sistema estelar o el medio interestelar. La economía energética de las civilizaciones de planetas errantes, si existen, diferiría necesariamente radicalmente de la nuestra. La energía solar se vuelve imposible. Los combustibles fósiles serían recursos finitos de la era previa a la eyección del planeta,
que eventualmente se agotarían. La fisión nuclear podría proporcionar energía durante miles de años, pero al final incluso el uranio y el torio se agotan. La fusión ofrece una solución a largo plazo si el planeta retuviera hidrógeno en su atmósfera o océanos, pero incluso esto es finito sin la reacción de fusión sostenida que alimenta a las estrellas. La única fuente de energía verdaderamente sostenible sería el calor geotérmico derivado de la desintegración radiactiva, el mismo proceso que mantiene el núcleo de la Tierra fundido. Una civilización de planeta rebelde tendría que aprovechar este calor profundo de forma eficiente, quizás perforando a profundidades sin precedentes o usando sistemas termodinámicos avanzados para extraer trabajo útil de gradientes de temperatura relativamente modestos. La comunicación entre planetas errantes, si varios albergan vida inteligente, presenta otro problema intrigante. Las señales de radio que se propagan por el espacio interestelar tardarían siglos o milenios en cruzar distancias típicas entre los enemigos cercanos, suponiendo que estén dispersos por toda la galaxia a distancias estelares promedios. Cualquier conversación abarcaría generaciones. Las civilizaciones podrían intercambiar elaborados paquetes de datos, bibliotecas enteras de conocimiento cultural y científico, sabiendo que los destinatarios no responderán en la vida de ningún individuo. O quizá nunca intenten el contacto, desarrollándose en completo aislamiento, cada uno un experimento totalmente independiente de inteligencia y cultura, su existencia desconocida para todos hasta que desarrollen tecnologías para detectarse mutuamente por medios que no habíamos imaginado. Los recursos materiales disponibles en planetas errantes dependerían críticamente de su historia y composición de formación. Un mundo expulsado de un sistema solar estándar debería tener una estructura diferenciada con un núcleo de hierro, un manto rocoso y los materiales superficiales acumulados durante la formación. La minería sería técnicamente similar a la de la Tierra, salvo que todo funciona en oscuridad permanente y frío extremo en la superficie. Pero un planeta que se formó de forma independiente en una nube molecular podría tener una estructura completamente diferente, quizás sin una división clara, núcleo-manto distinto, con composiciones exóticas de hielo y química orgánica más parecida a cometas que a planetas terrestres. Esto ofrecería diferentes recursos y desafíos, quizás un acceso más fácil a elementos raros que en la Tierra están confinados en el núcleo inaccesible. La campaña de microlente de Roman se solapará con otros métodos de detección que mejoran nuestro censo de objetos flotantes. Las encuestas de imagen directa están encontrando enanas marrones jóvenes y roús de masa super-Júpiter que aún brillan con el calor de la formación. Las observaciones por radio detectan campos magnéticos alrededor de algunos de estos objetos. Los estudios infrarrojos cartografían las enanas marrones más frías, difuminando la línea entre estrellas fallidas y planetas masivos. Combinando todos estos métodos, los astrónomos están elaborando una visión completa de la distribución de masa de objetos aislados a lo largo de la galaxia, desde gigantes de masa de Júpiter hasta terrestres de masa terrestre, y potencialmente por debajo hasta rangos de masa superterrestre y marciana si la sensibilidad a la detección sigue mejorando. El descubrimiento de Ogle 2016, BLG 1928 representa solo el comienzo de la ciencia de planetas errantes. En la próxima década, el estudio de Roman multiplicará los ejemplos conocidos por órdenes de magnitud, transformando planetas errantes de curiosidades exóticas en un componente importante reconocido de la estructura galáctica. Aprenderemos si los roús de masa terrestre son comunes o raros, si se agrupan en ciertas regiones o se distribuyen uniformemente, si sus propiedades sugieren principalmente eyección o formación in situ. Estas estadísticas retroalimentarán las teorías de la formación planetaria, mejorando nuestra comprensión de cómo evolucionan los sistemas solares y con qué frecuencia ocurren interacciones dinámicas violentas durante la historia temprana del sistema. Eventualmente, probablemente no en nuestras vidas, pero quizá en 1 o 2 siglos, la humanidad podría enviar sondas para investigar directamente un planeta errante cercano. Una misión así requeriría tecnología de propulsión revolucionaria y una paciencia extraordinaria,
pero el retorno científico justificaría la inversión. Las primeras imágenes en primer plano de un mundo de otro sistema estelar, el análisis de su composición y estructura, la detección o no detección de océanos subterráneos, y potencialmente el descubrimiento más importante de la historia si la vida llega a habitar estos refugios oscuros. Esa única misión respondería a preguntas sobre la ciencia planetaria, la astrobiología y nuestro lugar en el cosmos que apenas podemos formular con el conocimiento actual. El destino final de los planetas errantes depende de la evolución galáctica. A lo largo de cientos de miles de millones de años, la formación estelar cesará a medida que las galaxias agoten sus reservas de gas. Las estrellas existentes envejecerán y morirán, convirtiéndose en enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros. Los planetas errantes continuarán sus viajes a través de un cosmos cada vez más oscuro y vacío, cayendo ocasionalmente en agujeros negros o siendo capturados por las últimas estrellas restantes durante encuentros cercanos. Pero la mayoría simplemente se desvanecen para siempre, enfriándose lentamente hacia el cero absoluto a medida que sus elementos radiactivos se descomponen. En un futuro lejano, mucho después de que las últimas estrellas hayan muerto, estos mundos congelados serán de las últimas estructuras intactas que quedan en un universo de oscuridad en expansión, monumentos silenciosos a la época en que las galaxias brillaban con luz estelar y los planetas, tanto ligados como libres, orbitaban a través de espacios aún llenos de energía y posibilidades. Por ahora, permanecen mayormente invisibles, estos miles de millones de tierras huérfanas que surcan el espacio entre las estrellas. Pero hemos visto uno. Hemos confirmado que mundos como el nuestro pueden existir sin soles, que los planetas no necesitan estar ligados a las estrellas para persistir, que la galaxia contiene mucha más complejidad de la que nuestra visión centrada en las estrellas jamás sospechó. Roman nos mostrará cientos más, dando forma y número a lo que antes era puramente teórico. Y en algún lugar ahí fuera, en la oscuridad, en este mismo momento, un mundo del tamaño de la Tierra pasa rápidamente por nuestro sistema solar, quizás a solo años luz de distancia, su superficie congelada iluminada solo por la luz de las estrellas, sus posibles océanos ocultos bajo hielo de kilómetros de espesor, un planeta completo con su propia geología, química y quizás incluso biología, invisible a nuestros ojos pero muy real al fin y al cabo, continuando un viaje que comenzó hace miles de millones de años y que podría continuar por miles de millones más, solo en la noche cósmica, un errante entre muchos otros, testimonio de la salvaje diversidad de mundos que llenan nuestra galaxia y de los extraños caminos que los cuerpos planetarios pueden seguir a través del espacio y el tiempo. Las matemáticas de la detección de planetas errantes revelan lo extraordinarios que son estos descubrimientos. Cuando OGLED 2016, BLG en 1928 pasó entre la Tierra y esa estrella de fondo lejana, la alineación tuvo que ser precisa dentro de microarcos, una tolerancia tan estrecha que si estabas en Nueva York intentando acertar un objetivo en Los Ángeles, tendrías que apuntar con una precisión menor que el ancho de un cabello humano. El evento duró 41 minutos porque el planeta se movía a aproximadamente 150 km por segundo respecto a nuestra línea de visión, cruzando el radio de Einstein, la zona crítica donde ocurre la lente gravitatoria, en menos de una hora. Piensa en lo que esto significa, los astrónomos tenían que estar observando esa estrella exacta. De cientos de millones, durante esa ventana exacta de 41 minutos. O la detección nunca habría ocurrido. El radio de Einstein depende de la masa, la distancia y la distancia del objeto que realiza la lente y la distancia a la estrella de fondo. Para un objeto de masa terrestre a medio camino entre nosotros y una estrella en el abultamiento galáctico, a unos 20.000 años luz, el radio de Einstein mide solo unas 1,5 unidades astronómicas, aproximadamente la distancia entre la Tierra y Marte. El planeta errante tuvo que pasar por este pequeño centro cósmico para que lo detectáramos. Dada la inmensidad del espacio y las orientaciones aleatorias de las trayectorias de planetas errantes, el hecho de que hayamos observado siquiera uno de estos eventos nos indica que estos planetas deben ser extraordinariamente numerosos.
Es como encontrar una sola hormiga en un estadio de fútbol y concluir que debe de haber millones más que no has visto. Estadísticamente, las encuestas de microlentes observan millones de estrellas de forma continua durante años, acumulando miles de millones de horas de observación de estrellas. Cada evento de microlente detectado representa una ganancia de lotería contra probabilidades astronómicas. Los eventos de corta duración que indican objetos de baja masa son los más raros porque requieren alineaciones aún más precisas y ocurren más rápido, lo que da a los telescopios menos tiempo para detectarlos. La eficiencia de detección de Hubble para eventos de 41 minutos probablemente sea inferior al 1%, lo que significa que por cada planeta errante de masa terrestre que detectan, 99 o más pasan desapercibidos. Esta ineficiencia es la razón por la que la detección única implica una población tan grande. Considera el viaje de un planeta errante típico expulsado de su sistema de nacimiento. La velocidad de eyección depende de la interacción gravitatoria que la expulsó, normalmente un encuentro cercano con un planeta gigante durante el caótico periodo inicial del sistema. Las simulaciones por ordenador muestran que estas interacciones pueden lanzar mundos terrestres hacia afuera a velocidades que van desde justo por encima de la velocidad de escape, alrededor de 10 km por segundo para una estrella de tipo solar, hasta varios cientos de kilómetros por segundo en casos extremos. Una vez libre de la gravedad de su estrella, el planeta conserva esta velocidad, modificada solo ligeramente por las interacciones gravitatorias con otras estrellas que pasa durante sus erraciones. A una velocidad típica de 200 km por segundo, un planeta errante cubre la distancia desde la Tierra hasta el Sol en unos 2 días. En un año, viaja aproximadamente 6,3 años luz, cruzando entre sistemas estelares vecinos del disco galáctico. Durante más de 1.000 millones de años, podría recorrer 6.000 años luz, cruzando porciones significativas de los brazos espirales de la galaxia. Pero a diferencia de las migraciones en la Tierra, donde los viajeros tienen destinos, los planetas errantes no tienen objetivo. Simplemente se mueven en la dirección en la que fueron expulsados. Sus trayectorias se curvan gradualmente bajo el campo gravitatorio general de la galaxia, pero nunca llegan a acercarse realmente a otra estrella a menos que el puro azar provoque un encuentro. La influencia gravitatoria de la propia Vía Láctea moldea estas trayectorias de formas sutiles. El disco de la galaxia contiene la mayor parte de su masa en estrellas, gas y materia oscura, creando un campo gravitatorio que obliga a los objetos a oscilar por encima y por debajo del plano galáctico. Un planeta errante expulsado perpendicularmente al disco podría elevarse miles de años luz por encima de él, antes de que la gravedad de la galaxia lo arrastre hacia abajo, creando una trayectoria sinusoidal a través del espacio tridimensional. Los planetas eyectados paralelos al disco permanecen más cerca del plano, zigzagueando entre estrellas y nubes moleculares. Estas dinámicas orbitales significan que los planetas errantes no están distribuidos uniformemente, sino que se agrupan algo hacia el plano galáctico, aunque con mucha más libertad que las estrellas, que están más estrechamente unidas. La química de los planetas errantes ofrece otra ventana a sus orígenes. Cuando un planeta se forma alrededor de una estrella, hereda la metalicidad de esa estrella, la abundancia de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Las estrellas formadas a partir de nubes de gas enriquecidas por generaciones anteriores de supernovas presentan mayor metalicidad y tienden a producir planetas con más hierro, roca y elementos pesados. Las estrellas de primera generación del universo primitivo tenían casi ningún elemento pesado, y cualquier planeta que formaran sería compositivamente extraño según nuestros estándares, quizás compuesto casi enteramente por hidrógeno, helio y trazas de litio. La composición de un planeta errante codifica así información sobre cuándo y dónde se formó, de qué generación de sistema estelar proviene y de qué grado de evolución química estaba la galaxia en su nacimiento. Si pudiéramos analizar las rocas de un planeta errante, contendrían firmas isotópicas de su formación.
Isótopos radiactivos como el aluminio 26 y el hierro 60, producidos en supernovas e inyectados en discos protoplanetarios, se desintegran a lo largo de millones de años. Sus productos hijos permanecen como registros permanentes del entorno donde el planeta se acumuló. Las variaciones en los isótopos de oxígeno entre diferentes cuerpos del sistema solar revelan procesos de mezcla y transporte en la nebulosa solar temprana. Un planeta rebelde de otro sistema tendría diferentes proporciones isotópicas, potencialmente drásticamente distintas si se formara en una región de la galaxia con poblaciones estelares y tasas de supernovas distintas. Esta huella geoquímica podría, en principio, decirnos no solo que existe un planeta errante, sino de dónde en la galaxia proviene. Los perfiles de temperatura en planetas errantes crean entornos exóticos desconocidos en nuestro sistema solar. En la superficie, las temperaturas caen a solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, alrededor de 50 Kelvin o menos 220 Celsius, lo suficientemente frías como para que el nitrógeno y el oxígeno fueran sólidos, no gases. El dióxido de carbono se congela a estas temperaturas. Incluso el metano se convierte en hielo sólido. La superficie sería un paisaje de hielos exóticos iluminados solo por la luz de las estrellas y ocasionales impactos de rayos cósmicos que crean breves destellos de luminiscencia. Al desplazarse hacia abajo a través de la corteza, la temperatura aumenta gradualmente según el gradiente geotérmico, determinado por el calor que fluye desde el interior. Para un planeta geológicamente activo de masa terrestre, las temperaturas internas podrían mantenerse similares a las de la Tierra incluso miles de millones de años después de la eyección. El núcleo podría alcanzar aún los 5000 Kelvin, mantenidos calientes por la desintegración de elementos radiactivos de larga duración. Esto crea un rango de temperatura que va desde casi el cero absoluto en la superficie hasta el calor extremo en el núcleo, todo ello a unos pocos miles de kilómetros. En algún punto intermedio se encuentra un punto óptimo donde la temperatura y la presión permiten la existencia de agua líquida, suponiendo que el planeta conservara suficientes volátiles. La profundidad de esta zona habitable depende de la producción interna de calor del planeta, la conductividad térmica de sus rocas y las propiedades aislantes de las capas de hielo subyacentes. Calcular esto con precisión requiere considerar la capacidad calorífica específica de diferentes materiales, las tasas de producción radiactiva de calor para uranio 238, vida media de 4.500 millones de años, torio 232, vida media de 14.000 millones de años, y potasio 40, vida media de 1.250 millones de años, así como la conductividad térmica a través de capas de hielo, roca y potencialmente agua líquida. Los modelos sugieren que, para una composición y masa similar a la de la Tierra, el agua líquida podría existir entre 5 y 50 kilómetros bajo la superficie, dependiendo de las suposiciones sobre aislamiento atmosférico y flujo interno de calor. Esta es lo suficientemente profunda como para estar completamente protegida de la radiación cósmica y los extremos de temperatura superficial. Pero lo bastante superficial como para que procesos geológicos como el criovulcanismo puedan ocasionalmente traer material subterráneo a la superficie. El criovulcanismo en planetas errantes sería espectacular si pudiéramos observarlo. En la Tierra, los volcanes expulsan roca fundida. En lunas heladas como Encélado, los criovolcanes entran en erupción agua y hielo, impulsados por el calentamiento de mareas o el calor interno. Un planeta errante podría tener criovolcanes que expulsan agua líquida en erupción sobre su superficie congelada, donde se congelaría instantáneamente en un entorno casi absoluto, creando formaciones de hielo extrañas y potencialmente depositando minerales y compuestos orgánicos del subsuelo en la superficie donde futuros exploradores podrían recolectarlos. Estos lugares de erupción serían el equivalente en planetas errantes de los respiraderos hidrotermales, potencialmente hábitats para cualquier vida que evolucionara en los oscuros océanos de abajo.
La ausencia de una estrella cercana significa que los planetas errantes no reciben viento estelar, el flujo de partículas cargadas que fluyen desde las estrellas y que moldea las magnetosferas planetarias y puede arrancar atmósferas a lo largo del tiempo geológico. La magnetosfera de la Tierra nos protege del viento solar, pero un planeta errante solo se enfrenta al medio interestelar y los rayos cósmicos mucho más débiles. Esto podría ayudarles a retener atmósferas mejor que los planetas que orbitan estrellas, especialmente planetas pequeños que de otro modo tendrían dificultades para retener gases ligeros. Un planeta errante con un fuerte campo magnético generado por un núcleo de hierro fundido podría mantener una burbuja protectora a su alrededor indefinidamente, creando un entorno atmosférico estable durante miles de millones de años. La posibilidad de vida inteligente en planetas errantes plantea preguntas fascinantes sobre el desarrollo tecnológico. En la Tierra, la astronomía motivaba las matemáticas, la navegación y la medición del tiempo. Observar los movimientos celestes condujo a las leyes de Newton, y finalmente, a la relatividad general. Pero los habitantes de planetas rebeldes verían un cielo completamente estático. Las estrellas aparecían fijas en posición a lo largo de generaciones, sin paralaje, sin movimiento propio visible a simple vista, sin evidencia evidente de mecánica orbital. Su desarrollo de la física podría seguir caminos completamente diferentes, quizás centrándose antes en la química, la termodinámica o la biología, ya que estos fenómenos serían más fácilmente observables que la mecánica celeste. Una civilización así enfrentaría enormes desafíos para desarrollar los viajes espaciales. En la Tierra, empezamos con la Luna, un objetivo cercano visible en nuestro cielo, y luego pasamos a otros planetas. Los habitantes de planetas errantes no tendrían luna, ni mundos cercanos, solo las estrellas a una distancia imposible. El objeto más cercano en su cielo podría estar a años luz de distancia. Podrían desarrollar tecnología avanzada, incluso lograr fusión nuclear o producción de antimateria, antes de considerar siquiera viajar por el espacio porque no tendrían a dónde ir cerca. Alternativamente, podrían desarrollar sistemas de propulsión extraordinarios por necesidad, ya que alcanzar incluso la estrella más cercana requeriría velocidades relativistas, superando a los cohetes químicos y los primeros motores de fusión que estamos desarrollando. La tecnología de la comunicación también se desarrollaría de forma diferente. La radioastronomía en la Tierra se beneficia del Sol como fuente de referencia y de la observación de otros fenómenos estelares. Los científicos de planetas errantes tendrían que ser mucho más sensibles para detectar las señales tenues de galaxias lejanas y la radiación cósmica de fondo. Podrían destacar en la detección y procesamiento de señales de bajo ruido, desarrollando técnicas más allá de nuestras capacidades actuales por necesidad. Sus radiotelescopios podrían ser más sofisticados que los nuestros, construidos en lo profundo bajo el hielo superficial para protegerse de interferencias de rayos cósmicos, usando todo el planeta como plataforma detectora. Las implicaciones psicológicas y filosóficas de la vida en un planeta errante merecen consideración. La cultura y la psicología humanas están profundamente moldeadas por los ciclos, día y noche, estaciones, fases lunares, movimientos planetarios. Organizamos el tiempo en torno a estos ciclos, desde ritmos circadianos hasta calendarios agrícolas y observancias religiosas. Los habitantes de planetas errantes no sabrían nada de esto. Su único ciclo natural sería geológico, erupciones volcánicas, corrientes oceánicas, quizás ritmos sísmicos. El tiempo podría percibirse de forma completamente diferente, medido por generaciones biológicas o hitos tecnológicos en lugar de periodos astronómicos. Su sentido de pertenencia en el cosmos sería fundamentalmente ajeno al nuestro, ni heliocéntrico ni geocéntrico, pero existiendo en un universo donde están verdaderamente solos en el espacio vacío, sin una estrella madre que defina su hogar. La economía de la colonización de planetas errantes, si la humanidad alguna vez la intentara, sería un reto. Estos mundos no ofrecen energía solar,
lo que dificulta la generación de energía. No tienen fácil acceso a otros cuerpos celestes para la minería y los recursos. El viaje para llegar a uno tomaría décadas o siglos con tecnología previsible. Sin embargo, ofrecen ciertas ventajas: ausencia de radiación dañina de una estrella cercana, ambientes térmicos estables, acceso potencial a agua líquida y química orgánica si existen océanos subterráneos, y aislamiento total de cualquier catástrofe que pueda ocurrir en los sistemas solares. Un planeta errante podría servir como un respaldo verdaderamente independiente para la civilización, inmune a supernovas, estallidos de rayos gamma o evolución estelar que amenaza planetas orbitando estrellas. Terraformar un planeta rebelde presenta problemas únicos. La terraformación tradicional asume que estás modificando un mundo que ya recibe luz solar, quizá añadiendo atmósfera o agua. Los planetas rebeldes no tienen luz solar que modificar. Tendrías que proporcionar toda la energía artificialmente, quizás construyendo un enorme reactor de fusión para que sirva como un sol artificial, situado sobre el planeta o en órbita. Los requerimientos energéticos serían enormes, aproximadamente equivalentes a la salida del Sol si quisieras condiciones similares a las de la Tierra. Más factiblemente, podrías terraformar volúmenes subterráneos, creando vastos hábitats subterráneos en cavernas naturales o cámaras excavadas, calentados por energía geotérmica, iluminados por iluminación artificial, un sistema de cuevas del tamaño de un planeta que sostiene toda una biosfera. La búsqueda de exolunas alrededor de planetas errantes añade otra capa de complejidad. Si un planeta es expulsado de su sistema pero conserva las lunas que ha adquirido, esas lunas seguirían orbitando el planeta errante indefinidamente. Se enfrentarían a las mismas condiciones extremas de superficie que su mundo de origen, pero el calentamiento de mareas por interacciones gravitatorias podría mantener a algunos geológicamente activos. Una gran luna orbitando un planeta errante de masa terrestre experimentaría flexiones similares a las de y con acento O alrededor de Júpiter, lo que podría mantener la actividad volcánica durante miles de millones de años. Una luna así podría ser un hábitat mejor para la vida que el propio planeta, con agua líquida superficial o cercana a la superficie mantenida por calentamiento por marea en lugar de desintegración radiactiva. Detectar lunas alrededor de planetas errantes sería extraordinariamente difícil. La microlente puede revelar teóricamente su presencia mediante características sutiles en la curva de luz, picos secundarios de brillo que indican múltiples masas de lente, pero distinguir un sistema planeta-luna de un sistema planetario binario o simplemente ruido de medición requiere datos de calidad excepcional. Roman podría detectar lunas alrededor de algunos planetas errantes si los sistemas pasan lo suficientemente cerca y si las lunas son lo suficientemente masivas, pero estas detecciones serían un punto destacado raro entre los cientos de planetas errantes descubiertos. La evolución de sistemas planetarios que producen muchos rebeldes frente a pocos tiene implicaciones para la habitabilidad en otros lugares. Si la evolución dinámica temprana violenta es común, muchos sistemas podrían perder sus mundos terrestres, dejando solo Júpiters calientes o gigantes fríos muy separados. Esto reduciría el número de mundos potencialmente habitables orbitando estrellas, pero aumentaría el número de posibles rebeldes habitables que derivan por el espacio. Por el contrario, si la mayoría de los sistemas evolucionan pacíficamente como aparentemente lo hizo el nuestro, los mundos terrestres permanecen mayormente ligados a sus estrellas, haciendo que los rebeldes sean más raros. ¿Qué escenario domina afecta nuestros cálculos sobre lo común que puede ser la vida y donde deberíamos centrar nuestros esfuerzos de búsqueda? Las encuestas actuales de exoplanetas encuentran indicios de que la evolución violenta podría ser común. Muchos sistemas descubiertos muestran arquitecturas extrañas, Júpiter caliente imposiblemente cerca de sus estrellas, planetas en órbitas altamente excéntricas, sistemas desalineados donde los planetas orbitan perpendiculares o incluso retrógrados al ecuador de la estrella.
Estas configuraciones sugieren migraciones tempranas dramáticas y eventos de dispersión. Si estos sistemas expulsaran mundos terrestres durante su reorganización, la galaxia podría contener múltiples planetas terrestres errantes por cada mundo terrestre estable que aún orbite una estrella, haciendo que los rebeldes fueran el entorno planetario dominante en lugar de una excepción exótica. La habitabilidad de los planetas errantes también depende de su retención atmosférica. La atmósfera terrestre tiene una masa de unos 5 por 10 a 18 kilogramos, sostenida por gravedad con una velocidad de escape de 11 km por segundo. Moléculas más ligeras como el hidrógeno y el helio escapan a lo largo del tiempo geológico, por eso la atmósfera terrestre es mayormente nitrógeno y oxígeno en lugar de la mezcla de hidrógeno y helio que domina la galaxia. Un planeta errante perdería atmósfera más lentamente sin que un viento estelar se lo arrebatara, pero el bombardeo de rayos cósmicos y la lenta fuga térmica seguirían erosionando gradualmente los gases más ligeros. A lo largo de miles de millones de años, un rebelde podría perder una atmósfera significativa a menos que sea lo suficientemente masivo como para contener todo gravitacionalmente o tenga una atmósfera lo bastante densa como para que las capas superiores protejan las regiones inferiores de escapar. Curiosamente, una atmósfera de hidrógeno muy densa podría ayudar a mantener la habitabilidad en un planeta errante. El hidrógeno es un excelente gas de efecto invernadero a altas presiones, que atrapa la radiación infrarroja. Los modelos sugieren que un planeta errante con una atmósfera de hidrógeno varias cientos de veces más masiva que la atmósfera terrestre podría mantener temperaturas superficiales por encima de cero a pesar de no recibir luz estelar, calentado únicamente por el efecto invernadero que atrapa el calor geotérmico interno del planeta. Un mundo así podría tener agua líquida en su superficie en lugar de enterrada bajo hielo, creando un entorno fundamentalmente diferente, un mundo acuático con un cielo de hidrógeno extremadamente denso, una habitabilidad a presión mantenida por aislamiento atmosférico. La química orgánica en planetas errantes podría ser notablemente compleja. La química prebiótica de la Tierra primitiva estaba impulsada en parte por la radiación ultravioleta del Sol, que descompone moléculas simples y permite que se recombinen en formas más complejas. Los planetas errantes carecen de esta fuente UV, pero tienen otras fuentes de energía, calor radiactivo de desintegración, impactos de rayos cósmicos, rayos en cualquier atmósfera que retengan y energía química de los sistemas hidrotermales. Experimentos que simulan la química prebiótica bajo condiciones de planetas errantes muestran que moléculas orgánicas complejas, incluidos aminoácidos y precursores de nucleótidos, aún pueden formarse sin luz solar. La vida incluso podría originarse más fácilmente en los ROUs porque el entorno es más estable, careciendo de la radiación ultravioleta que daña las moléculas orgánicas y de las oscilaciones de temperatura que estresan a la vida temprana. La línea temporal para la aparición de la vida en un planeta errante podría ser sorprendentemente favorable. En la Tierra, la vida apareció aproximadamente 500 millones de años después de que el planeta se enfriara lo suficiente como para tener agua líquida. Si esta línea temporal es representativa, y si los planetas errantes pueden mantener agua líquida durante miles de millones de años mediante calentamiento interno, entonces muchos renegados expulsados al principio de la historia galáctica podrían haber albergado vida durante más tiempo que la Tierra. La vida en la Tierra tiene unos 3.500 millones de años. Un rebelde expulsado hace 10.000 millones de años. Durante la galaxia temprana, cuando las tasas de formación estelar eran mayores, podría haber tenido vida evolucionando en sus océanos subterráneos durante 10.000 millones de años, alcanzando potencialmente niveles de complejidad que apenas podemos imaginar. Las estrategias metabólicas disponibles para la vida en planetas errantes serían necesariamente diferentes de la fotosíntesis. La quimiosíntesis, utilizando energía química de procesos geológicos, dominaría. En la Tierra, existen ecosistemas quimiosintéticos en fuentes hidrotermales donde las bacterias oxidan sulfuro de hidrógeno o metano, extrayendo energía de estas reacciones para formar moléculas orgánicas.
Procesos similares podrían sostener biosferas de planetas errantes, impulsadas por el desequilibrio químico entre compuestos reducidos del interior del planeta y compuestos oxidados en el fondo oceánico. Alternativamente, los procesos radiolíticos en los que la radiación descompone las moléculas de agua, creando hidrógeno y oxígeno en desequilibrio, podrían proporcionar energía, similar a los mecanismos propuestos para la vida en el océano de Europa. La diversidad de vida en un planeta errante podría incluso superar a la de la Tierra en algunos aspectos. La biosfera terrestre está limitada por la disponibilidad de energía solar y por eventos catastróficos de extinción como impactos de asteroides que periódicamente resetean la biodiversidad. La vida planetaria errante no conocería tales limitaciones. El suministro de energía procedente de procesos geológicos permanecería constante durante miles de millones de años. Ningún impacto de asteroides amenazaría los océanos subterráneos. Ninguna supernova cercana esterilizaría el entorno. La vida podría evolucionar continuamente sin grandes interrupciones, alcanzando potencialmente una complejidad extraordinaria mediante la pura acumulación de innovaciones evolutivas a lo largo de vastas escalas temporales. Los planetas errantes más antiguos y estables podrían albergar biosferas mucho más diversas que la de la Tierra, a pesar de no haber visto nunca luz solar. Se debate si la inteligencia podría evolucionar en un planeta errante. Algunos sostienen que los desafíos ambientales impulsan la inteligencia, que la dinámica depredador-presa y la competencia por los recursos generan presión evolutiva para cerebros más grandes y comportamientos más sofisticados. Los océanos planetarios errantes, con sus condiciones estables y presumiblemente nichos ecológicos limitados en comparación con los diversos entornos de la Tierra, podrían no proporcionar suficiente presión. Otros sostienen que la inteligencia puede evolucionar en cualquier lugar donde la vida alcance suficiente complejidad, que con miles de millones de años, cualquier biosfera estable acabará produciendo observadores inteligentes. El debate sigue sin resolver porque solo tenemos un ejemplo de inteligencia que ha surgido, en la Tierra, con datos insuficientes para sacar conclusiones estadísticas. Si la inteligencia evoluciona en planetas errantes, puede que nunca la detectemos. Estas civilizaciones no emitirían contaminación lumínica, ni firma térmica distinguible de la actividad geológica natural, ni señales de radio a menos que se emitieran deliberadamente a las estrellas. Podrían existir durante millones de años, construir tecnologías avanzadas, explorar extensamente su mundo subterráneo y nunca ser descubiertos por observadores externos. Solo si logran viajar interestelar y se aventuran en la galaxia los encontraremos. Alternativamente, podrían desarrollar tecnologías que no hemos imaginado, métodos de detección o técnicas de comunicación que las revelarían a observadores suficientemente avanzados, pero que carecemos de la sofisticación para reconocer. El concepto de la zona de habitabilidad de un planeta errante es inusual en comparación con las zonas habitables estelares. Alrededor de las estrellas, la zona habitable es un rango de distancia donde las temperaturas permiten la entrada de agua líquida en superficies planetarias, normalmente entre Marte y la órbita de la Tierra para una estrella similar al Sol. Para planetas errantes, la zona habitable no es espacial sino estructural. Un rango de profundidad dentro del planeta donde las temperaturas y presiones permiten agua líquida. Esta zona migra lentamente durante miles de millones de años a medida que el planeta se enfría, comenzando superficial y profundizándose gradualmente a medida que las capas superficiales se congelan más sólidamente y el calor interno se disipa. La vida tendría que migrar hacia abajo con esta zona, adaptándose a presiones progresivamente más altas y potencialmente a diferentes ambientes minerales a medida que desciende. Los campos magnéticos de los planetas errantes podrían ser bastante fuertes si mantienen dínamos activos. La intensidad del campo magnético terrestre en la superficie es de unos 50 microteslas, generados por convección en el núcleo externo fundido.
Un planeta errante con una estructura interna similar produciría campos parecidos, posiblemente más fuertes si su núcleo permanece más caliente y convectivo. Estos campos crearían magnetosferas que se extenderían miles de kilómetros hacia el espacio, desviando los rayos cósmicos y las partículas cargadas del medio interestelar. La aurora seguiría ocurriendo cuando las partículas atraviesen el campo magnético y impacten en cualquier atmósfera. Pero en lugar de que partículas del viento solar creen aurora en la Tierra, la aurora de planetas errantes se generaría por rayos cósmicos y plasma interestelar, generando diferentes firmas espectrales y potencialmente pantallas más constantes, ya que el flujo de partículas sería más constante que el viento solar variable. La sismología de los planetas errantes revelaría su estructura interna igual que la sismología revela el interior de la Tierra. Las ondas sísmicas de impactos o actividad interna se propagarían por el planeta, sus velocidades y trayectorias dependiendo de las propiedades materiales que atraviesan. Cualquier océano subterráneo crearía una firma sísmica distintiva, una zona de baja velocidad donde las olas se ralentizan al atravesar agua líquida. Futuras misiones a planetas errantes podrían desplegar sismómetros en la superficie o perforar para instalarlos, y luego usar actividad sísmica natural o detonaciones artificiales para cartografiar el interior, buscando evidencias de capas líquidas que puedan albergar vida. Las velocidades de rotación de los planetas errantes se conservarían desde su formación, sin alterar las interacciones de marea con una estrella. La Tierra gira una vez cada 24 horas, ralentizándose gradualmente debido a las fuerzas de marea de la Luna, que también retrocede lentamente con el tiempo. Un planeta errante sin luna ni cuerpo masivo cercano mantendría la rotación que tuviera al ser eyectado, girando potencialmente mucho más rápido o más lento que la Tierra. Una rotación rápida crearía fuertes efectos de Coriolis, afectando la circulación oceánica y la dinámica atmosférica si el planeta tiene suficiente atmósfera. Una rotación lenta crearía fuerzas de Coriolis más débiles o despreciables, con patrones de circulación diferentes en cualquier océano subterráneo. El nombramiento de planetas errantes plantea preguntas interesantes para la comunidad astronómica. Actualmente, se designan por la encuesta que los encontró y la fecha de observación, como OBLED 2016, BLG 1928, como prácticas pero poco memorables. A medida que descubramos cientos a través de la misión de Roman, será necesario un esquema de nombres más sistemático, quizás basado en el orden de descubrimiento, la ubicación en el cielo o distancias estimadas. A diferencia de las estrellas, que han acumulado nombres de múltiples tradiciones culturales a lo largo de milenios, los planetas errantes no tienen historia cultural. Somos la primera generación que sabe que existen. Los nombres que les demos serán sus únicos nombres, una responsabilidad única que deben elegir bien. Las representaciones artísticas y culturales de planetas errantes evolucionarán a medida que crezca la conciencia pública. La ciencia ficción ha presentado ocasionalmente mundos rebeldes, normalmente como objetos amenazantes que entran en sistemas solares o como extraños escenarios fronterizos. A medida que la realidad de miles de millones de tierras errantes se vuelve de conocimiento común, estos mundos podrían captar la imaginación pública de forma diferente, quizás como símbolos de resiliencia, mundos que sobreviven sin estrellas, o como metáforas del aislamiento y la independencia. Los artistas pueden crear visualizaciones de estas esferas oscuras iluminadas por la luz de las estrellas, superficies cubiertas de hielo con criovolcanes ocasionales, o océanos subterráneos imaginados llenos de vida alienígena, ayudando a la gente a conceptualizar entornos tan ajenos a nuestra experiencia cotidiana. La cronología de la misión de Roman indica que la luz del día será en 2027, con la encuesta de microlentes comenzando poco después. La encuesta observará continuamente el abultamiento galáctico durante varios años, acumulando cientos de detecciones de planetas errantes. Los primeros resultados deberían aparecer en el primer año,
confirmando que el método de detección funciona como se espera y proporcionando estadísticas iniciales sobre poblaciones de planetas errantes. Al final de la misión, los astrónomos tendrán un censo exhaustivo de planetas flotantes libres en un amplio rango de masas, desde gigantes del tamaño de Júpiter hasta mundos potencialmente del tamaño de Marte si se capturan suficientes eventos de corta duración. Estos datos transformarán los modelos teóricos de la evolución de los sistemas planetarios, proporcionando restricciones observacionales sobre la frecuencia con la que ocurre la eyección y bajo qué condiciones. Las observaciones posteriores de las detecciones de Roman requerirán coordinación internacional. Cuando Roman detecta un evento de microlente que indica un planeta errante, los telescopios terrestres deben observar el mismo evento simultáneamente para proporcionar mediciones de paralaje y confirmar la detección. Redes de telescopios en diferentes continentes coordinarán observaciones, cada uno captando el evento desde ángulos ligeramente distintos. Este enfoque multitelescopio derivará distancias y masas precisas para al menos algunos ROUs, creando una muestra de calibración para la encuesta estadística más amplia. La colaboración implicará observatorios de todo el mundo, democratizando la ciencia de los planetas errantes y asegurando que esta exploración de mundos errantes sea un esfuerzo verdaderamente internacional. Las oportunidades de participación pública en torno a los descubrimientos de planetas errantes son considerables. A diferencia de los exoplanetas que orbitan estrellas lejanas, que para la mayoría de la gente son conceptos abstractos, los planetas errantes evocan imágenes más claras. Mundos como la Tierra, vagando solos, potencialmente pasando cerca. Esta narrativa resuena emocional e intelectualmente, haciendo que los descubrimientos de planetas errantes sean excelentes vehículos para comunicar la astronomía y la ciencia planetaria. Los programas educativos podrían usar planetas errantes para enseñar mecánica orbital, dinámica gravitatoria, estructura planetaria y astrobiología, todo a través del prisma de estos mundos errantes. Los espectáculos de planetario podían visualizar la experiencia de vivir en un planeta errante, ayudando al público a imaginar entornos radicalmente diferentes a nuestro mundo iluminado por el Sol. La economía de las misiones científicas para estudiar planetas errantes dependerá de detectar un holo suficientemente cercano para alcanzarlo. Si un renegado pasa a pocos años luz, una misión rápida de sondeo se vuelve concebible con propulsión avanzada. Si el más cercano permanece a decenas de años luz, el estudio directo permanece fuera de nuestro alcance en un futuro previsible. Esto crea una situación interesante en la que podríamos acumular un enorme conocimiento estadístico sobre poblaciones de planetas errantes mediante microlentes sin poder estudiar a ningún rebelde individual en detalle. La ciencia a menudo se enfrenta a estas lagunas, sabiendo que existen fenómenos estadísticamente mientras carecen de estudios de caso detallados. Con el tiempo, la tecnología alcanzará, pero la brecha podría durar décadas o siglos. El impacto de la investigación sobre planetas rebeldes en la cultura popular acaba de empezar. La ciencia ficción incorporará nuevos conocimientos científicos, creando representaciones más realistas de estos mundos. Los videojuegos podrían presentar planetas rebeldes como entornos desafiantes para explorar, obligando a los jugadores a gestionar la energía y los recursos sin energía solar. Las películas pueden dramatizar escenarios de primer contacto con civilizaciones de planetas errantes o la primera expedición de la humanidad a un mundo errante descubierto cerca. Estos productos culturales, a su vez, influirán en la percepción pública y posiblemente inspirarán a futuros científicos a estudiar estos objetos, creando un bucle de retroalimentación entre el descubrimiento científico y la imaginación cultural. Las cuestiones teológicas y filosóficas que plantean los planetas errantes son sutiles pero profundas. Muchas tradiciones religiosas y filosóficas otorgan un significado especial a la relación de la Tierra con el Sol, viendo los sistemas solares como disposiciones ordenadas divinamente.
Los planetas errantes desafían este orden, revelando que los mundos no necesitan orbitar estrellas para existir e incluso para albergar vida. Esto no contradice necesariamente las creencias religiosas, pero las amplía, sugiriendo que si la creación incluye innumerables mundos errantes junto a sistemas solares convencionales, el cosmos es aún más vasto y variado de lo que las cosmologías tradicionales imaginan. Teólogos y filósofos integrarán estos descubrimientos en sus marcos, así como han integrado revelaciones astronómicas previas como el modelo copernicano o la existencia de miles de millones de galaxias. La búsqueda de vida tendrá que tener cada vez más en cuenta hábitats de planetas errantes. Los esfuerzos actuales se centran casi por completo en exoplanetas en zonas habitables estelares, mundos donde puede existir agua líquida en superficies calentadas por sus estrellas. Pero si los planetas errantes pueden mantener océanos subterráneos durante miles de millones de años y, posiblemente albergar vida, entonces centrarse solo en los sistemas estelares podría perder la mayoría de las biosferas. Las estrategias futuras deberían considerar cómo detectar biofirmas en los rebeldes, quizá mediante espectroscopía de cualquier atmósfera delgada que retengan, o detectando calor residual de actividad biológica que supere las expectativas puramente geológicas, o mediante alguna técnica aún inimaginable que revele la presencia de vida oculta bajo el hielo. La comparación entre planetas errantes y naves generacionales es esclarecedora. Los humanos podrían algún día construir enormes naves espaciales para viajar entre estrellas, tardando miles de años en llegar a sus destinos, con civilizaciones enteras viviendo y muriendo durante el viaje. Tales naves tendrían que ser autosuficientes, proveyendo todas las necesidades sin recursos externos, alimentadas por reactores a bordo, cultivando alimentos en sistemas ecológicos cerrados. Los planetas errantes son naves generadoras naturales, que existen bajo principios similares. Mundos autosuficientes que se mueven por el espacio interestelar, alimentados por calor interno, que potencialmente sostienen vida en ecosistemas subterráneos cerrados. En cierto sentido, si la vida existe en los rebeldes, ya está logrando lo que podríamos intentar con naves generacionales, sobreviviendo indefinidamente en el espacio sin una estrella, demostrando que el concepto funciona. El descubrimiento de Ogle 2016, BLG, 1928 será recordado como un hito en la ciencia planetaria, equivalente a la primera detección de exoplanetas alrededor de una estrella de secuencia principal en los años 90. Confirmó que existen y pueden ser detectados ROUs de masa terrestre, validando predicciones teóricas y abriendo un campo de estudio completamente nuevo. Los futuros libros de astronomía marcarán esto como el momento en que empezamos a considerar seriamente que los planetas no son solo miembros del sistema solar, sino que pueden existir de forma independiente a lo largo de la galaxia. Que la ciencia planetaria va más allá de estudiar mundos que giran alrededor de estrellas para estudiar mundos que han escapado a la oscuridad, cargando